los principios didácticos. Hay muchos principios didácticos dependiendo de los autores. En este caso veremos algunos más básicos y que están presentes en las aulas de nuestras escuelas salvadoreñas. En concreto, presentaremos 9. El primer principio didáctico es la asimilación consciente y incluye 3 grandes componentes: el papel dirigente del maestro, comprensión de los fenómenos, actitudes de trabajo y deseo de aprender. La asimilación consciente necesita que el papel asuma su rol social y educativo, es decir, oriente al estudiante y cree las condiciones de aprendizaje para que él pueda adquirir los conocimientos, las competencias, capacidades y habilidades necesarias. Pero también esa enseñanza debe llevar implícita la comprensión de los fenómenos. No hay aprendizaje más completo que aquel que ha sido comprendido. Esto está en contra de la educación formal que simplemente busca que los estudiantes memoricen y no trasciende hacia la comprensión. Pero para que esto se lleve a cabo, el estudiante debe tener esa actitud positiva de compromiso hacia el trabajo y deseo de aprender. De allí que la motivación sea muy importante en este principio y que el estudiante también ponga de su parte. Danelin habla de 5 componentes que estructuran la asimilación consciente. Primero, dice él, es necesario el conocimiento. Es la primera etapa del aprendizaje, adquirir conocimiento. Pero ese conocimiento, como ya hemos dicho, necesita ser comprendido por el estudiante. Y también, una vez que lo comprenda, tenga la convicción de querer aplicarlos, la convicción de que pueda mejorarlos, la convicción de que esos aprendizajes van a ser muy útiles para su profesión, para su formación como persona humana. Pero también dice, nosotros podemos verificar esa aplicación de los aprendizajes a través de la expresión. Es decir, un estudiante que sepa expresar los aprendizajes es porque los ha comprendido, los ha asimilado, no necesariamente de forma memorística. El segundo principio es la sistematización de la enseñanza. ¿Qué implica este principio? La conexión entre las partes y el todo, o sea, tanto las planificaciones a nivel macro, o sea, desde el nivel de los planes educativos hasta las microplanificaciones, lo que se hace propiamente en las escuelas, planificaciones didácticas, están íntimamente relacionadas entre ellas. Y la función de cada una de ellas es importante para lograr toda la planificación en general. Además, hay una organización lógica y orden de materia. Las asignaturas en cualquier nivel educativo están organizadas de forma lógica, es decir, unas son necesarias para la siguiente y estas siguientes se convierten en también necesarias para las otras que les continúan. En el caso de la universidad se le llama prerequisitos y ese orden está establecido y basado en el principio de sistematización. Además, implica de que esta sistematización vaya de lo simple a lo complejo. Los conocimientos que se enseñan, los conocimientos aprendidos empiezan desde lo simple y posteriormente van subiendo de nivel. Así también es el sistema educativo en general. Entre más alto el nivel, más complejo su sistema de conocimiento. Y por consiguiente, esta sistematización de la enseñanza debe estar basada en una relación de la teoría y práctica, que también, hay que decirlo, es un principio aparte, pero
Sin, es, sin esa relación es imposible entender esa sistematización, dado que la organización de la enseñanza está precisamente con esa finalidad, la aplicación de conocimiento. El tercer principio es de lo concreto al abstracto, que está muy íntimamente relacionado al principio anterior. Lo concreto es todo aquello que se puede tocar, es todo aquello que está en la realidad inmediata, es todo aquello que es material, pero también es todo aquello en forma simbólica, es decir, las letras de un libro también es algo concreto. En cambio, lo abstracto está a nivel de la mente, a nivel de razonamiento. Entonces, ¿qué nos dice este principio? Hay que partir de la experiencia sensorial. ¿Por qué? Porque es lo más inmediato, lo más concreto. ¿Y cómo podemos llegar nosotros a enseñar experiencia a partir de esa experiencia sensorial? Uno, utilizando la demostración. Y sí, se puede, llevándolo hacia una experiencia viva. Es decir, si queremos enseñar, por ejemplo, las plantas, lo mejor es llevarlo a un lugar donde haya plantas. Si queremos enseñar a contar, tal como dice ahí el ejemplo, la imagen, empezar con cosas concretas, no con números. Y además es muy importante que la palabra, es decir, lo que se enseña, el estudiante lo pueda concretizar, lo pueda llevar a cabo en un objeto específico. Para ello podemos utilizar medios concretos también, películas, lecturas explicativas, láminas y todo ello. Otro principio muy importante y muy actual es la atención a la diversidad. ¿Qué significa esto? Que en el aula el docente debe estar muy pendiente de la diversidad de estudiantes que tiene, dado que ello indica de que aprenden de muchas maneras diferentes, tienen características diferentes, habilidades diferentes, formas de trabajar diferentes, ritmos de aprendizaje diferentes. Entonces, eso implica de que hay estilos de aprendizaje. Por lo tanto, el docente debe conocer cuáles son esos estilos de aprendizaje y adecuarlo de acuerdo al tipo de estudiante que tiene. Considerar también las inteligencias múltiples, especialmente las 9 propuestas por Howard, aunque hay muchas inteligencias múltiples. Y también tener en cuenta las diferencias individuales y especiales, es decir, las diferencias en cuanto a los contextos en que vivimos, las diferencias en cuanto al desarrollo cultural de cada uno de ellos y las diferencias también en cuanto a sus aprendizajes, pero también las diferencias especiales, es decir, aquellas capacidades o discapacidades que poseen los estudiantes. Ello le va a permitir saber adecuar muy bien su enseñanza y que los estudiantes aprendan de la mejor manera posible. También tenemos otro principio muy importante, la visualización de la enseñanza, es decir, saber cómo visualizar a través de muchas técnicas, estrategias, la enseñanza. Y en la visualización juega un papel muy importante la vista. La vista, pero no debemos reducirnos a la vista. Tal como dice allí, la percepción viva de los objetos implica integrar los 5 sentidos. Obviamente hay cosas que no pueden tener los 5 sentidos, pero lo ideal es que los 5 estén presentes. Usted enseña ciertos tipos de arte, lo mejor es que les muestre el arte. Entonces, el tacto, usted está enseñando ciencias naturales, el sabor o el pH. Entonces puede llevar limón
o puede llevar agua, puede llevar algo demasiado dulce. Entonces, la cuestión es que si es muy posible que sea percibido de forma viva, es mejor. A esto Pestalozzi le llamaba la intuición, el principio de la intuición. Y recuerden el otro principio de lo concreto a lo abstracto. Y percibirlo de forma viva es muy concreto. La palabra del profesor para la adquisición de las ideas también. Es decir, el profesor debe hablar detalladamente, con lujo de detalles. La forma en que el profesor habla, describe, narra, es muy importante. Y también que hay que utilizar objetos reales. Usted está enseñando la brújula, pero no tiene ninguna brújula. En estudios sociales, por ejemplo, se enseña la brújula, pero nunca han visto una brújula los chicos. Entonces, es importante llevar brújulas o sus representaciones. Sabemos que no podemos enseñar, por ejemplo, el Polo Norte. No los podemos llevar al Polo Norte, pero sí podemos utilizar representación, sonidos, videos, láminas, imágenes, audios. También tenemos el carácter científico y asequible de la enseñanza. Un principio muy elemental porque lo que se enseña debe estar validado por la comunidad científica. Entonces, la enseñanza debe estar basada en la realidad. No se enseñan mentiras, no se enseñan inventos, no se enseñan cosas que no puedan ser percibidas en la realidad. Y de ahí es muy importante que lo que enseñamos también sea de la realidad nuestra. Y asequible, o sea, que el conocimiento sin perder lo técnico, sin perder el uso del lenguaje técnico, sea entendido por los estudiantes de acuerdo al nivel en que estén. De ahí que la palabra del profesor sea muy importante. Y también la función del docente, una licencia didáctica que posee en cuestiones curriculares, es la adecuación, o sea, adecuarlo a las diferencias individuales y especiales, adecuar la enseñanza a los contextos, y adecuar la enseñanza a los recursos disponibles. Y sobre todo, que lo que enseñemos esté relacionado con los problemas de la vida social, si no, pues no tiene ningún sentido. Matemática, que tenga que ver con los problemas salvadoreños. Lenguaje, que tenga que ver también con los problemas sociales, culturales, lingüísticos de nuestra realidad. Y así con todas las asignaturas. La unidad entre lo cognitivo y lo afectivo es muy importante también, dado que aprender es mejor cuando existe emoción. Hay una frase de los neurocientíficos: no hay aprendizaje sin emoción. Entonces, significa de que usted también debe trabajar las cuestiones afectivas en los estudiantes. O sea, para la personalidad, los sentimientos y las convicciones. O todo lo que decía Tomaszewski, el carácter, los valores. Ambos permiten entender y actuar frente al mundo y a diversas situaciones. No somos robots. Los estudiantes no son unos robots que solo registran información. Los estudiantes son seres afectivos, seres que se ponen tristes, seres que se preocupan, pequeños niños, niñas que a veces andan depresivos o andan felices. Entonces, la afectividad también debe ser tomada en cuenta. Y por último, el enlace entre la teoría y la práctica. Muy elemental, quizás en un principio a veces olvidado, pero que debe estar presente. ¿Por qué? Porque lo que aprendemos para que sea significativo también debe ser aplicado.
aparte de tener sentido, debe ser aplicado en cualquier faceta de la vida, en los estudios, en la vida cotidiana, en la producción, en el sistema laboral, en todo. Y además la práctica ayuda a consolidar los conocimientos teóricos. No es precisamente la repetición de conocimiento, repetirlo de manera mecánica. No, la práctica ayuda a que esos conocimientos se consoliden. Y además, la práctica es un criterio de evaluación de conocimiento. Aunque no hay que caer en el reduccionismo de que solo la práctica puede ser, pero sí es un criterio de mucho valor, un criterio de mucha jerarquía para evaluar los conocimientos. A través de la práctica puede demostrar un estudiante cuánto han conocido. Entonces, estos son algunos de los principios que pueden ser aplicados en cualquier nivel y que garantizan que la enseñanza tenga un impacto muy positivo en la adquisición de aprendizaje de los estudiantes.